Vamos a la palabra de Dios. El tema del mensaje de esta mañana se llama Un ejemplo de fe. Recuerde que estamos en una serie Hechos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a Lucas capítulo 7, versículos del 7 al 10. ¿Qué es lo interesante de esto? Vamos a ver dos principios muy importantes que usted y yo debemos de ponerlos en práctica a través de esta historia narrada de nuestro Señor Jesucristo, cómo ve el corazón de un personaje que ni era judío. Era un hombre que tenía un poder que se le había sido delegado y tenía muchos soldados a su cargo. Sin embargo, vemos el temor de Dios en él. Dice Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 10, un ejemplo de fe. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo, dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús que le ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, dice esta versión, es él. Imaginen los ancianos judíos lo que le están diciendo a Jesús. Y le dan dos razones muy importantes. Ama al pueblo judío. Y número dos, y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y le dijo: les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hoy en esta mañana te pido por la palabra que va a ser expuesta. Mi Dios, háblanos al corazón. En el nombre poderoso de Jesús me pongo en tus manos. Amén y amén. Es una historia que está plasmada en dos evangelios. Mateo lo habla de manera diferente. Pero hermanos, cuando usted compara las dos historias, encuentra una riqueza espiritual. Hermanos, al ver a Jesús, Él nos conoce, vio el corazón de este hombre, de este centurión romano. Mire la conducta de él, que al parecer conocía de Jesús, conocía de la autoridad espiritual que él tenía. Es que siempre lo he dicho, es que lo espiritual es de peso, hermano. No tenga de menos su cristianismo. Si usted es un cristiano, una cristiana, un hijo o una hija de Dios, hay poder en usted, hombre. Desarrolle esa espiritualidad, desarrolle esa comunión con Dios. Le va a poder hacer frente a las situaciones de la vida. Y vemos acá, mis amados hermanos, que cuál es lo espectacular, es la fe de este hombre. Imagínense que era gentil, era un romano, los romanos eran duros, un centurión, estaba al mando de una centuria, una cierta cantidad de soldados que estaban al mando de él, y al parecer él estaba destacado, decimos, en el ejército, en una área de Capernaum. Recordemos que el Imperio Romano dominaba toda la zona, toda la área, ¿verdad? De Israel, incluso habían invadido todas las regiones y en cada lugar pues ponían a un comandante, y este hombre tenía el rango, digamos, como de coronel hoy en día, y tenía al mando esta centuria o esta compañía. Pero mire, ¿cuál es la cuestión? Que evidentemente del poder que él tenía, de los recursos que él tenía, siempre hay algo que nos va a hacer falta. Le digo esto porque muchas veces entramos en una carrera de lo material, y yo no digo que está malo. Lo malo es cuando hacemos a Dios de lado.
cuando estamos enfocados en nuestros propósitos y que los queremos lograr. Y yo sé que los jóvenes tienen que abrirse campo y tienen que esforzarse, pero también disciplinarse, porque van relegando a Dios, lo van relegando, lo van dejando atrás. Y dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Este hombre tenía gran poder, pero habían cosas que no las podía resolver. En este caso era de un siervo de él, al que quizás quería mucho, al cual quizás le era de mucha utilidad, en el cual cayó gravemente enfermo. Mateo 8:6 dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, que era una situación difícil la que estaba pasando. Y por más poder, por más influencia, por más dinero que tenía este hombre, no podía hacer nada. Entonces, hermano, este recurre ¿a quién? A Jesús. Mire, se había hecho amigo de los judíos, se había hecho amigo quizás de los rabinos, de los líderes de Israel, porque dice que los ancianos de Israel fueron los que fueron a interceder por él delante de Jesús. O sea que él había tenido una amistad, conocía de Dios. Es que mire, cuando usted se interesa por las cosas de Dios no hay límite, hermano. No hay límite. Cuando usted ama las cosas de Dios, este hombre tenía un gran respeto siendo gentil, siendo romano. Esa es la diferencia. Entonces, va donde los ancianos para que intercedan por él delante de Jesús. Mire qué tremendo. Los manda. Entonces, ellos, los ancianos, al parecer estaban agradecidos por lo que este hombre hacía por el pueblo de Israel y por lo espiritual. Y, hermanos, lo van delante de Jesús. Entonces, cuando llevan delante de Jesús, estos hombres le dan a Jesús dos motivos de peso para ellos, por el cual este centurión romano era merecedor que le hiciera un milagro. Imagínense, como que le estaban diciendo a Jesús: porque hace esto y lo otro, tú le tienes que hacer el milagro. Pero ve más allá Jesús, porque estos principios que vamos a ver, hermanos, son reales. Póngalos en práctica en su vida. Vamos a ver cuáles son los dos argumentos que le dan los ancianos. Le dice, en primer lugar, vamos al versículo 4. De todo corazón, dice esta versión, le suplicaron a Jesús que le ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él. ¿Cuál es el primer argumento que le dan? Número 1, ama tu nación. ¿A qué nación se refería? A Israel. ¿Sabe que hay promesa en la Biblia cuando usted ama a Israel? Bueno, le doy un ejemplo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. Bueno, usted lo vio, esa palabra hecha realidad en el presidente Hugo Chávez Frías, ¿va? No sé si vio un video donde él expresó y dijo: desde lo más profundo de mis entrañas, y dijo la gran palabrota en contra de Israel, lo maldijo, hermano. Y meses después, ¿qué le estaban descubriendo? Un cáncer terminal en sus extrañas. Hermano, lo espiritual es tremendo. Por eso yo digo, no ande hablando o sea, muchas veces nosotros decimos barbaridades de los pastores, y no, soy yo el que me vengo a poner de ejemplo. Usted no sabe la comunión que tiene con Dios, no solo de los pastores, de ese hermano, de esa hermana. Y muchas veces le entramos con todo, hermanos, y Dios sí que defiende a sus hijos. Entonces, ama tu nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. Mire, ¿cuál fue uno de los éxitos de nuestro pastor fundador? Hoy, muchas iglesias que se levantan hoy en día, usted va a ver la estrella y el menorá. Y él tomó ese versículo y comenzó a enseñar el amor hacia el pueblo de Israel. El Salmo 122 dice: sean prosperados los que te aman.
O sea, se refiere a los que aman al pueblo de Israel. Entonces, ore siempre por Israel. Ore siempre por Jerusalén, porque es la ciudad amada, donde el Mesías va a volver y va a poner sus pies en su segunda venida. Hermanos, y entonces ore siempre en sus oraciones, ponga a Israel, ore por el pueblo de Israel, por los judíos, para que se conviertan, para que reciban a Jesús como su Salvador personal. Entonces, hermano, el primer principio, que cómo Jesús les iba a decir que no, imagínense, ama a tu pueblo, ama a tu nación, el pueblo escogido por Dios, Israel. Y mire el segundo argumento, nos edificó una sinagoga. O sea, para las cosas de Dios no anda poniendo pretextos. Este hombre apoya el reino de Dios. Este hombre se interesó por el lugar donde nosotros nos congregábamos. En ese tiempo recuerde que los judíos se reunían en las sinagogas donde enseñaban la Torá, donde enseñaban la palabra de Dios. Eso viene desde que estaban allá en la cautividad en Babilonia. Se empezaron a reunir. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido. Entonces Jesús siempre visitaba las sinagogas y ahí sanaba y ahí les llevaba la contraria a los judíos, ¿verdad? Que estaban enfrascados en la ley de Dios. El apóstol Pablo, en sus 3 viajes misioneros, siempre que llegaba a un pueblo, siempre que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar una sinagoga. Entonces era el lugar donde se reunían para aprender de la palabra, para adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo argumento? Nos edificó una sinagoga. No es de que él llegó a poner ladrillo por ladrillo, ¿verdad? Sino que a lo mejor aportó, a lo mejor puso sus recursos para el reino de Dios. Y mire, es tremendo cuando usted tiene un corazón para las cosas de Dios, para lo sagrado. Todo lo que está acá está consagrado para Dios, hermano. Todo lo que hacemos acá es para honrar y glorificar el nombre del Señor. Entonces Dios no pasa por alto eso. Le doy un ejemplo, Cornelio, otro centurión romano. Imagínense, Dios le mandó nada más y nada menos que a Pedro, porque dice que él estaba orando y un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria de Dios. Porque él tenía una confusión. Imagínense, en un centurión, en un gentil y no en un judío, y no en un fariseo, ni en un religioso. Porque Dios lo que ve que es el corazón, mi amado hermano. Entonces, la primera cualidad, ama a tu nación, Israel, la ciudad de Jerusalén, la nación de Dios, el pueblo escogido por Dios. Nos edificó una sinagoga, o sea, invirtió sus recursos para el Señor. Vamos a ver la tercera cualidad que dijo Jesús: no he visto una fe en Israel como la de este hombre. Mire qué tremendo. Hermanos, eso es lo que muchas veces nos hace falta a cada uno de nosotros. Hermano, tener esa fe y esa confianza en el Señor. Yo me he quedado impresionado de los milagros que el Señor ha hecho solo en esta semana. Hay varios testimonios. De hecho, me abordó un hermano, ¿verdad? Que quiere dar un testimonio. Pero me he quedado impresionado, hermanos. Me decía un hermano, el médico le tomó fotos al antes y después porque no creía lo que Dios había hecho en mi vida. Y así es Dios, la fe mueve montañas. Dijo Jesús que cualquiera que le dijera a ese sicómoro: desarráigate de ese lugar y plántate en otro lado. Dice o sea, dándole ejemplo, pues, lo que puede hacer un granito de fe, un poquito de fe en el Señor. Es que siempre he dicho, usted no es cualquier cosa, hermano. Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos un Dios todopoderoso que es el mismo de ayer, de hoy. Nosotros somos los que lo hacemos pequeño.
No, hombre, si está pasando adversidad, si está pasando problemas, si no ha logrado sus objetivos, solo es cuestión de tiempo. Dios no es injusto. Tarde o temprano el Señor le va a ayudar, pero debe de poner en primer lugar al Señor. Entonces, hermano, Jesús se asombra de este centurión romano. No le asombra lo que le está pidiendo, sino que mire, y eso es lo que yo siempre le he enseñado, cuando usted venga a orar delante de Dios, no use las palabras repetitivas. Mire, para muestra un botón, la oración de los alimentos, la misma casi siempre, la hacemos siempre, como algo ya normal, que lo hemos aprendido las palabras. Mire, revise toda la Biblia si alguien le pidió un milagro a Jesús así de esa manera, ninguno. Solo este centurión romano analizó y pensó, si yo soy coronel, para que me entienda, o general, y tengo soldados a mi cargo, no hay necesidad que lo presione, o le digo, vení y haceme esto, y él va y lo tiene que hacer. Si el emperador a través del comandante del ejército manda una orden, yo la tengo que cumplir. Entonces, ¿qué le dice a Jesús? No es necesario que tú vengas a mi casa, solo da la orden y mi siervo será sano. Mire qué tremendo, hermano. Muchas veces nosotros somos lo que limitamos el poder de Dios sobre nuestra vida porque estamos acostumbrados a lo tradicional, hermanos, y muchas veces somos tan incrédulos que no creemos que Dios es capaz de hacer lo que nosotros estamos buscando en nuestra vida. Por favor, la exhortación que yo le hago en la mañana, hoy en esta mañana, es de que no minimicemos a Dios. Dios tiene grandes cosas, grandes planes, pero por favor no lo veamos solo en lo material, hermano. Lo primero debe de ser lo espiritual, porque si usted no fortalece lo espiritual, ¿de qué sirve lo material? Mire, yo conocí un personaje que se ganó la lotería 2 veces, el premio mayor. Increíble, hermano. Hasta yo salí beneficiado porque a todos los empleados le regaló 500 colones en ese tiempo. A mí me dio 1000 colones. Y después se vuelve a ganar la lotería y hace lo mismo. Pero terminó en la pobreza. Terminó mal. ¿Pero por qué? Porque no supo administrar lo que vino a sus manos. Entonces, cuando usted busca de Dios, sabe que no le estoy hablando que tiene que, como dicen muchos los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Que tiene que dar tanto para que... No, estoy hablando que usted ordena sus prioridades. Usted sabe que Dios es lo primero. Entonces, no nos acostumbremos a lo tradicional. Lo asombroso es quién lo pide. ¿Quién? Un centurión romano. Pero lo más asombroso es que lo pide el milagro a distancia. Mire, es que la oración no tiene fronteras, no tiene muros, no está confinada a un solo lugar. Tenemos una iglesia al aire, hermano, donde Dios también está haciendo milagros. Usted puede orar desde aquí a la distancia, donde esté un ser querido lejos. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de las armas espirituales que usted y yo tenemos en Dios, mis amados hermanos. Entonces, vemos acá, número 1, la fe de quien le está pidiendo ese milagro al Señor. Y no es un religioso. Por eso, mi amado hermano, vuelvo a insistir en el punto, no haga esto algo rutinario, que tiene que venir a la iglesia, que tiene que venir a servir, que siente hasta una carga, hasta una obligación. No, de ninguna manera. Todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacerlo como para el Señor, hacerlo de corazón, porque es para Dios. Y Dios al final no se queda con nada. Entonces vemos la fe de este personaje, hermanos, que en segundo lugar le pide algo que nadie se le había ocurrido. Entonces vuelvo al punto, cuando usted venga delante de Dios, no se le olvide que usted es su hijo, su hija, que Él es su padre,
y que Dios puede hacer las cosas de la manera que Él, como Él lo quiera, mi amado hermano. Entonces no limitemos el poder de Dios. Mire, ¿sabe usted que tenemos otro ejemplo en la Biblia de alguien? Jamás a alguien se le ocurrió hacer eso y a Josué se le ocurrió. Vaya a Josué capítulo 10, versículo 12. Le estoy hablando para que desafíe lo espiritual, hermano. Le estoy hablando que cuando venga delante de Dios no se le olvide que está delante de alguien poderoso. Josué capítulo 10, versículo 12. ¿Sabe usted que a nadie se le ocurrió en una batalla decirle al Señor que detuviera el sol y la luna? Y a Josué se le ocurrió. Mire lo que dice el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Quién lo pidió? ¿Moisés? No. ¿Josué? A nadie se le había ocurrido eso, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, no limite a Dios, mi amado hermano. Dios puede hacer grandes cosas en su vida, pero ¿qué es lo más importante? Tener fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabe qué otra cosa dijo Josué? Dios del cielo tiró piedras. Ahí siga leyendo ese capítulo para ayudarle a José a ganar la batalla. Y como le he comentado, para el tiempo de la guerra acá, que no había tanto redes sociales, ni nada de eso, ni GPS, ¿sabe lo que hacíamos? Me recuerdo yo que se llenaba un C-123 de grava y donde se suponía que estaban los campamentos guerrilleros, ahí se iba a tirar la grava del avión porque abría la cola así el avión en el tiempo de la guerra. Pero eso es bíblico. Josué lo hizo también pidiéndole a Dios. Entonces, mire los 3 principios que quiero dejar en su corazón. En primer lugar, ama tu nación, no se le olvide. Hay promesa de aquel que ora por Israel, de aquel que ama la ciudad de Jerusalén. Dice: sean prosperados los que te aman. Mire hasta dónde llegó nuestro pastor general por el amor que le tenía al pueblo de Israel. Segundo lugar, ha sembrado en su reino. O sea, nos construyó una sinagoga. Nada de lo que hace por las cosas de Dios, hermano, son en vano. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y en segundo lugar, le digo, tiene una gran fe por la manera en que abordó a nuestro Señor Jesucristo. Le dejo eso en su corazón, hermanos, para que usted pueda enfrentar las situaciones de su vida con esa fe que el Señor nos demanda, porque dice que el que se acerca a Dios es necesario que se acerque con fe, porque Dios es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. Así que ponga en práctica esos 3 principios y va a ver usted, pero sobre todo su comunión con Dios, y va a ver cómo tiene el respaldo de Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.